Bueno, buenas noches. Como dijo Pastora Yen, mi nombre es Zaira. Es un poco difícil, así que seguro en un toque se les va a olvidar, pero normal, ya estoy acostumbrada. Me presento un poquito. Tengo 25 años. Soy parte del equipo adulto de Central. Adulto, aunque no los considero tan adultos a ninguno. Pero bueno, estoy casada con... Tengo esposo. Ya tengo 2 años de matrimonio y todavía me siento rara de decir esposo. ¿Pueden creerlo? No me acostumbro. Pero bueno, les cuento. Vamos directo al grano. El tema del mes de abril en Central es construir bien. Entonces, vamos a hablar un poco de eso hoy. Así que quiero orar para comenzar. Gracias Dios por esta noche. Gracias por cada persona que ha venido el día de hoy. Te pido que seas tú hablándonos, Dios. Seas tú animándonos. Seas tú dando este mensaje a quien más lo necesita, seas tú trayendo una revelación a nuestras vidas y que sea tu espíritu moviéndose en este lugar con todas estas personas. Te entregamos este momento y te dejamos a ti como el centro en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el tema es construir bien. Y la verdad que yo primero, cuando me dijeron, ¿no? Este es el tema, yo no sabía de qué hablar, no se me ocurría nada. Y lo primero que hice fue preguntarme a mí misma, ¿yo sé construir bien? Tengo que hablar de esto. ¿Sé construir bien siquiera? Y le pregunté a Dios, ¿cómo construir bien? Porque sentía que mientras me lo preguntaba, yo no sabía la respuesta. Era como si, no me acordaba, me había olvidado, porque no es que Dios nunca me haya hablado, no es que yo nunca haya leído, pero por algún motivo no me acordaba. Entonces me puse a pensar un poco en la última temporada de mi vida y no sé si tú en algún momento te has encontrado en ese momento, valga la redundancia, donde sientes que todo lo que en algún momento construiste se desvaneció. Miras a tu alrededor y como que dices, no hay nada. Y me di cuenta que eso me había estado pasando mucho últimamente. Yo podía venir a la iglesia, podía servir, podía estar, podía hablar, lo que sea, ¿no? Podía hacer como las acciones pero por dentro tenía esta sensación como de que a mi alrededor no había nada, ¿no? Me sentía media estancada, media perdida y me di cuenta de que fue un tiempo en el que le preguntaba mucho a Dios, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en el día a día, en la vida? ¿Qué más hay aparte de levantarme, trabajar, estudiar para esto, ¿no? Trabajo, estudio. Entonces sentía que mis días se había vuelto una rutina, pero cuando me acordé de esto yo me pregunté, ¿no? Cuando empecé a ver mi vida como esto, como solo una rutina, como solo algo monótono, me pregunté, ¿en qué momento empecé a ver mi vida como solo eso? ¿No? Como solo eso, como una rutina, como algo que tal vez, ¿no? Como cualquier cosa. Y seguía preguntándole a Dios, ¿no? ¿Qué más hay? Y pensaba incluso, ¿realmente habrá algo más? ¿O así va a ser siempre? Y como dije hace un rato, ¿no? Es como si me hubiera olvidado de todo lo que Dios alguna vez me habló o me dijo, como si simplemente ya no recordara, o es que simplemente yo decidí callarlo en mi mente y decidí olvidarme y dejar de escucharlo. Pero Dios, siempre hay un pero Dios. Y justo ahorita voy a leer una historia en la que siento que Dios me recordó como que este es el camino de vuelta a mí. Y no sé si
tal vez alguno de ustedes, aunque sea una persona en todo este lugar, se ha sentido así, como que todo lo que construyó se desvaneció, que ni siquiera sabe qué construyó, que tal vez ha venido diciendo, Dios, enséñame cómo construyo mi vida bien, ¿no? Entonces, en Lucas 6, del 46 al 49, dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Y en esta parte yo me imaginaba a Dios diciendo como que conmigo, ¿no? En mi situación, que yo estoy acá todo el tiempo, como les dije, sirviendo y estando, y me imaginaba a Dios diciéndome, sí, pues, porque vienes a la iglesia, porque siguen llamándome Señor, Señor, ¿no? Acá a la iglesia, cuando no hacen lo que digo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esta casa, se derrumbará en un montón de escombros. Y primero, un ratito se me malogró esto. Y primero, o sea, terminé de leer esto y dije como que, o sea, más claro que el agua, ¿no? O sea, ya Dios, estoy empezando a entender. Y de todos estos 4 versículos, siento que se puede sacar demasiado, que hay demasiadas cosas que sacar. Primero, vemos los dos contrastes de la persona que ha construido sobre la roca sólida y la persona que ha construido sobre el suelo sin cimientos. Pero un suelo sin cimientos no es como esto, es como la tierra, ¿no? Construyes algo de paz, no es lo suficientemente fuerte para sostener nada. Entonces, ¿me siguen? ¿Persona que construye sobre la roca sólida o persona que construye sobre la tierra? Ya. Entonces, ¿por qué digo contraste? No sé cuántos acá, a ver, levanten la mano. ¿Quiénes han leído el libro Filtros de Pastor Robert? Librazo, librazo. Entonces, el primer filtro de este libro es honrar a Dios. ¿Por qué lo menciono? Ahorita van a entender. Pastor Robert habla de que este filtro él lo considera el filtro más importante. Que si tomas solo este filtro para tu vida y no los otros 27, 28 creo, tan solo con tomar toda tu vida puede cambiar para mejor. Y acá lo curioso viene con la palabra honra. Él cuenta que la palabra honra en hebreo significa gloria, pero que si se sigue la traducción literal significa peso. Y que la honra es poner el peso apropiado en algo y que lo opuesto es tomarlo por ligero. Y entonces ahí yo me pregunté a mí misma, ¿a qué le he estado poniendo el peso en mi vida? Porque a lo que le he estado poniendo el peso es a lo que he estado honrando. Y como leímos la historia hace un rato, un cimiento sólido es algo que pesa, es algo que no se va a mover fácil, es algo que está construido lo suficientemente, pesa lo suficiente como para que cuando pasen cosas que traten de deshacerlo, no se mueva. Entonces, honrar a Dios cuando le damos este peso a Dios en nuestra vida es lo que pasa, como dice el versículo. Pero también vemos el otro lado, al que construye sobre la tierra. Y justo estaba buscando la definición de tierra en este versículo y también usan la palabra terrenal. Entonces, lo vi así, ¿no? Entonces hay estos dos caminos, el que construye sobre la roca, Dios, el que decide darle el peso y honrar a Dios, y el que construye sobre lo terrenal y le da el peso a lo terrenal. Y dije,
empecé a entender, empecé a ver la luz y dije, tal vez me siento así porque todo este tiempo, toda esta temporada, le he estado dando el peso a las cosas equivocadas. Le estuve dando el peso a lo terrenal, a lo que no perdura, a lo que tarde o temprano se desvanece. Y empecé a entender por qué me sentía así. Era porque había estado honrando y dándole el peso a todas las cosas equivocadas. Pero al leer este versículo dije, no, yo no quiero eso. Yo quiero construir mi vida sobre Dios, sobre ese cimiento sólido que sé que, aunque pasen cosas que me traten de hacer caer, no va a pasar, porque como dice el versículo, quedará intacta. Y tal vez dices, ya, bueno, hay estos dos contrastes, ¿no? El uno y el otro. Pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago para ir hacia Dios, para que Dios sea el cimiento de mi vida? Y lo curioso es de que todo se encuentra en el mismo versículo, por eso me encanta. Y si volvemos a leer, casi al inicio del versículo dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue, o sea, la pone en práctica. Y esto no quiere decir que si construimos sobre la roca, o sea, sobre Dios, nunca nada malo va a pasar. Al contrario, el mismo versículo lo dice, que aunque las aguas de la inundación quieran tratar de golpearnos, quieran tratar de impactarnos, no van a poder hacerlo, porque la roca de Jesús va a pesar tanto en nuestra vida, va a ser lo más importante, que realmente va a quedarse intacto. Y no solo esto, también me parece curioso que estos tres accionables que Dios nos da no es algo difícil no es un camino difícil de ir. Dios no nos está poniendo como que, en mi caso, no sentí que Dios no me puso como que 1000 trabas para recordar cuál era el camino de vuelta, sino todo lo contrario. Me dijo, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Y ¿no? Ya vinimos todos aquí, por ejemplo. Ya estamos aquí todos con la expectativa de que Dios nos hable, nos diga algo. No solo hoy, sino cada día en la semana, con un corazón dispuesto a acercarnos a Él. Pero también la segunda cosa es escucha mi enseñanza. Y sí, estamos aquí escuchando el mensaje cada fin de semana, pero no solo aquí, sino también en nuestras casas, leyendo, hablando directa, permitiendo que Él nos hable directamente, ¿no? A través de nuestra relación con Él, leyendo la Biblia. Entonces viene el tercer paso, que es seguirla, que es ponerla en práctica. Y creo que ese es el paso más difícil, el paso que más nos cuesta, porque venimos, escuchamos, pero ponerlo en práctica en la vida, en el día a día, es lo más difícil. Porque o nos olvidamos, o porque, como yo, que me olvidé y decidí también tal vez dejar de escuchar. Decidí olvidar lo que en algún momento me pasó, que Dios me habló, ¿no? Y me di cuenta, porque me acordé también de que han habido momentos en mi vida en las que yo sí decidí darle el peso correcto a Dios, y momentos en mi vida en los que no. Y vi qué cosa quiero, cómo fue mejor, ¿no? Qué cosa sí valió la pena. Y definitivamente era darle el peso a Dios, el peso correcto a Dios. Entonces, si no se acuerdan absolutamente nada de lo que han escuchado hoy, acuérdense de dos cosas, de estas dos cosas. Uno, el camino de vuelta a Dios o el camino a Dios es un camino fácil. Es un camino fácil de llegar, porque Dios está ahí esperándonos, esperando a que lleguemos con los brazos abiertos. Y la segunda cosa es, somos humanos. Tal vez yo me vaya a olvidar en un tiempo más, nuevamente, todo esto. Tal vez yo me vaya a olvidar cuál era el camino de vuelta a Dios. Pero
yo sentí y creo que Dios nos dice como, lo que me gusta es que Él nos dice que Él siempre nos va a recordar esto. Él siempre nos va a recordar, y cuando te olvides y cuando creas que no sé por qué estoy así, por qué veo mi vida así, Él siempre nos va a recordar cuál es el camino de vuelta a Él. Entonces, estas 3 cosas, la voy a repetir una última vez, que les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Y todos tenemos hoy día la oportunidad de que si tal vez decidimos no escuchar, Dios nos está llamando nuevamente y nos está diciendo, este camino es fácil, vuelve. Y bueno, tal vez tú has venido aquí diciendo, tal vez ya lo conocías y te olvidaste, puedes volver, o tal vez no. Tal vez tú dices, ¿qué es esto? No conozco, quisiera conocer más de este Dios, de que me va a sostener en medio de las dificultades, que cuando lleguen esas inundaciones a querer tratar de golpearme, no lo logren. Tal vez dices, yo quiero probar, yo quiero saber lo que es tener a Dios como el centro de mi vida y que nada me puede hundir porque quiero probar lo que es darle el peso correcto a Dios. Entonces, bueno, vamos a orar. Si tú estás aquí y dices, quiero hacer esta oración, quiero conocer a este Dios, vamos a orar, todos pueden bajar sus cabezas un ratito para orar. Y si tú eres esta persona que quiere hacer esta oración, puedes hacer una seña con tu mano, si deseas. Y si no quieres levantar tu mano, pero igual sientes hacerlo, en este momento vamos a orar todos juntos, así que todos nos pueden acompañar en la oración con voz alta. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por tu amor. En este momento quiero entregarte mi vida. Confío en ti, en que puedes hacer algo nuevo en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te dejo entrar en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso para todos los que hayan hecho la oración. Un aplauso, en verdad.